de Surós, de semiología de Cediel, Surós y Álvarez Argente, que son los textos guía que siempre han tenido, son como los más usados. Juliana, si tienes si hay algún problema técnico o algo, pues me puedes timbrar en el teléfono, ¿sí? Y yo, porque a veces se encarreta aquí hablando y no se da cuenta, entonces me pegas un timbre en el teléfono que lo tengo aquí al lado y si hay que arreglar algo, pues lo arreglamos. ¿Listo? Listo, doctor, listo. Vale. Ya les voy a compartir la pantalla. Bueno, entonces, la hipertensión, la presión arterial, los signos vitales, pues son muy importantes con respecto al examen físico. Me imagino que ustedes ya han visto las clases sobre anamnesis. Juliana, dime por favor que si ya han visto clases de anamnesis, de historia clínica, o en qué parte van, como para yo ubicarme y saber sobre qué cosas les puedo hablar con más tranquilidad. Bueno, nosotros ya vimos historia clínica, nosotros ya vimos también examen físico de cabeza y cuello, y ahí vamos, hemos visto. Bueno. Eso es lo que hemos visto. Vale. Bueno, yo me presento antes, ¿no? Porque no nos conocemos, pero espero que nos conozcamos algún día. Yo soy Reni Jaimes Beltrán, yo soy médico cirujano, graduado en la Universidad Nacional de Colombia. Hace un momento, y aquí hacemos una presentación bien y normal. Yo me gradué ya hace 20 años, cumplo este año, de graduado de médico cirujano. Soy especialista en medicina interna también de la Universidad Nacional, y de neumología. Tengo la subespecialidad de neumología de la Universidad Nacional de Colombia también, en Bogotá. Ya como neumólogo llevo 10 años este año, cumplo, y soy profesor de la universidad hace 10 años también. O sea, yo empecé en 2011, apenas llegué aquí a Cúcuta hace 10 años. Fui coordinador del sexto semestre, un par de años, y pues de hecho el programa que tienen ustedes lo ayudamos a hacer nosotros, o sea, yo, con el doctor, bueno, con el que estaba el director de carrera, que en ese momento era el doctor Uribe. La experiencia ha sido muy buena estos años. Creo que hemos acumulado un buen conocimiento y gracias a todos los estudiantes que han pasado detrás de ustedes, pues conocemos cuáles son los puntos fuertes, los puntos débiles que tienen cuando llegan la mayoría, y pues tratamos de que tengan unas muy buenas bases para que aquí en adelante tengan un acercamiento al paciente adecuado para que hagan buen diagnóstico y buena práctica médica, buenos tratamientos. Yo trabajo en este momento, mi principal sitio de trabajo es la Clínica Neumológica y del Sueño, que es un centro que también hicimos cuando llegamos, ya llevamos 10 años con él, en donde hacemos medicina respiratoria y medicina de sueño, como el nombre lo dice. Hacemos estudios de sueño en un laboratorio que tenemos, y consulta en neumología, pruebas de función pulmonar, hacemos rehabilitación pulmonar, que ahorita estaba muy activo en el post-COVID. Ahí estamos a la orden, aunque en pandemia estamos como muy dispersos, muy alejados, pero sí es bueno que ustedes sepan que cuentan con
con nosotros para, pues tanto para atención de pacientes como para dudas académicas. Si ustedes, yo siempre he estado abierto durante la pandemia a hacer actividades, si quieren hacer algún taller práctico. Yo sé que hay limitaciones, no sé cómo están ahorita en el hospital, porque yo no estuve, yo estuve en el hospital hasta hace 3 años, pero pues no he vuelto. Pero si ustedes quieren hacer algún taller, alguna actividad para aprender más de semiología torácica, con mucho gusto. Cuando estábamos antes de la pandemia, ustedes iban allá al centro, los estudiantes iban, rotaban cada 15 días y allá podían ver pruebas de función pulmonar, veíamos consulta, veían estudios de sueño, hacíamos seminarios de radiografía de tórax, de pruebas de función pulmonar. Bueno, era una experiencia muy buena. Y pues eso no se está haciendo ahorita, pero vuelvo y le repito, si los que quieran hacer, los que quieran ir algún día, hacer algún seminario en grupos pequeños, se puede hacer porque allá hay espacio, allá hay instalaciones que lo permiten. Entonces ahí quedamos a la orden, cualquier cosa por medio de Juliana. ¿Listo? Entonces ahora sí vamos a empezar. Bueno, entonces los signos vitales son la puerta de entrada del examen físico, después de la inspección general, porque pues cuando llega un paciente al consultorio, desde que abre la puerta, como siempre hemos aprendido, desde que el paciente cruza la puerta, ustedes están mirándolo y ya están examinándolo. Pero después de la inspección general, los signos vitales es el principio. De hecho, el triage se hace con los signos vitales y ahorita el triage, que se volvió más importante con la pandemia porque los servicios de salud estuvieron saturados como nunca, pues se hace tomando los signos vitales, y ustedes en esos 2 minutos, 3 minutos que se puedan demorar tomando los signos vitales, es cuando ustedes pueden definir si el paciente que están valorando necesita internación o necesita una valoración completa, o si lo pueden mandar para la casa sin hacerle una valoración completa. Tan importantes son los signos vitales, pues por eso se llaman signos vitales. Y saben que en la práctica vemos que son un poco subestimados por parte de los médicos y de los estudiantes. Hay una tendencia que tenemos a no tomar todos los signos vitales. Entonces, no, le tomo la presión arterial, pero la frecuencia respiratoria, pues ¿para qué se la tomo? O sea, mejor tomemos la presión arterial, el pulso, y ahora ni siquiera el pulso, porque le ponemos el pulso oxímetro y con eso ya sabemos el pulso y la saturación de oxígeno. Entonces es muy importante que ustedes desde el inicio entiendan que tomar unos buenos signos vitales les va a permitir hacer una buena medicina, conocer a su paciente bien, porque aunque la anamnesis es lo más importante tal vez de la historia clínica, en el examen físico los signos vitales les van a dar la pauta para definir qué hacer inmediatamente, y es una información muy, muy objetiva. Entonces, bueno, vamos a empezar con la presión arterial. La presión arterial es el signo vital tal vez que tomamos primero. El contexto de la presión arterial tiene que ver con la hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque pues la hipertensión arterial es una enfermedad muy frecuente. Ustedes ya me imagino que vieron en patología que aumenta el riesgo de enfermedades cardio-cerebrovasculares, infartos, falla cardíaca, accidentes cerebrovasculares, enfermedad renal, y pues por cada valor de aumento de la presión arterial, pues aumenta el riesgo de eventos cerebrovasculares que producen la muerte o unas secuelas muy importantes. Entonces, la presión arterial pues se puede medir por métodos directos o indirectos. ¿Sí? El directo es poner una cánula dentro de la arteria, que es lo que hacen en las unidades de cuidado intensivo cuando hay pacientes muy inestables. Pero el que se usa la mayoría y el que es más fácil, el que ustedes tienen acceso, pues ya saben que es el método indirecto,
que es con un tensiómetro, un manómetro. Entonces, para tomar la presión arterial, pues se necesitan, pues primero, un ambiente tranquilo. La presión arterial se sube y se baja durante todo el día. Es normal que tengamos fluctuaciones de los signos vitales por los picos y los valles de las diferentes hormonas que la regulan. El cortisol, por ejemplo, sube, baja, y las mismas emociones de las personas durante todo el día pueden hacer que la presión arterial sube y baje. Entonces, que haya un ambiente tranquilo, que haya un ambiente relajado, pues va a ayudar a que la presión arterial sea más confiable cuando la toman. Si el paciente está peleando en la sala porque no lo han atendido y le toman la atención, pues le va a salir alta, y siempre deben tener ese contexto. Y además, pues hay unas condiciones que tienen que ver con los equipos, con las condiciones en las que está el paciente, con las cosas que haya hecho recientemente, y ya pues está la parte técnica de cómo toma la atención. Entonces, yo sé que ustedes ya saben tomar atención porque en el quinto semestre les enseñan. Vamos a repasar algunas cosas principales para que las tengan en cuenta. Entonces, el brazalete debe ser adecuado según el diámetro del brazo del paciente. Cuando hace algunos años hice un trabajo con la Secretaría de Salud de Cúcuta sobre pacientes con dengue y mortalidad por dengue, evaluábamos las historias clínicas que se hacían cuando había casos de fallecimientos y hubo varios niños. Pues que se muera un paciente por dengue ahorita es algo que no, o sea, eso es una bandera roja, no debe pasar. Cuando se les muera a ustedes un paciente, que espero que no, con dengue, les va a caer encima a todo el mundo, todas las secretarías, y van a hacer comités para ver por qué se murió y pues, dónde ocurrió el fallo. Nos encontramos en ese trabajo en la secretaría que los niños que habían muerto por dengue tenían siempre una falla en la toma de presión arterial. Y esto está relacionado con el brazalete adecuado, porque nos dimos cuenta de que el médico, no usaba el brazalete porque no lo tenían en el centro de salud o en la unidad básica, en el puesto de salud donde estaba viendo al paciente. Resulta que en el dengue la tensión arterial es muy, muy importante y es de lo primero que se altera cuando va a complicarse o a deteriorarse el paciente. Y peor aún, en los casos en que había brazaletes para tomar la presión arterial de los niños, las enfermeras registraban la presión arterial, que claramente estaba disminuida, y los médicos no tomaban conductas, porque al parecer, eso es lo que yo interpreté, no se sabían la presión arterial normal para un niño. O sea, como que se asumía que si la presión arterial estaba baja, era porque era un niño, y los niños sí tienen la presión arterial más baja, pero la presión arterial depende del rango de edad. O sea, si un niño de 4 o 5 años tiene determinada presión arterial, pues va a ser diferente que el de 10, y ya el de 14 pues ya tiene la presión arterial del adulto, o casi igual que la del adulto. Entonces ahí encontramos varias fallas, pero la presión arterial era de lo más importante para el dengue, y el niño lo mandaban para la casa con la presión arterial ya baja, y cuando volvía muy mal, choqueado, y se moría a las pocas horas. Entonces, brazaletes, no acostumbran tener brazaletes en los servicios de urgencias de todos los tamaños. Nos pasa también, por ejemplo, con pacientes que son muy obesos, que no les podemos tomar la presión arterial porque el brazalete no alcanza a rodear el brazo, y entonces se queda sin presión arterial, y un paciente, pues entre más obesos, más riesgo de hipertensión. Entonces, pilas con los brazaletes, que deben ser adecuados según el diámetro del brazo del paciente. El paciente, posición adecuada, la presión arterial se puede tomar acostado, se puede tomar sentado, de hecho se debería tomar en todas las posiciones, ¿sí? Se debería tomar en todas las posiciones, y anotarlas y compararlas. Ya luego van a ver cómo se hacen las pruebas de ortostatismo. Media hora antes no haber fumado ni consumido café.
porque esto sube la tensión arterial. Y que la persona haya estado por lo menos 5 minutos en reposo. Por eso a mí cuando me dicen, no, que me tomé la tensión arterial en tal lado y la tengo en tanto, la tenía en tanto, siempre dudamos, ¿sí? Porque no sabemos en qué condiciones se tomó. Entonces sí vale la pena sentar al paciente y asegurarnos de que haya reposado y luego tomarle la tensión y repetirla si es necesario. El brazalete debe englobar 2/3 del brazo y el borde inferior debe estar a 3 centímetros encima del pliegue del codo. Los tubos de goma localizados sobre la arteria humeral. Bueno, aquí tienen que repasar la anatomía de la arteria humeral, de la arteria braquial, para ubicarla y aprender a palparla bien, para poner el fonendoscopio allí y para palparla. Luego se insufla con el manguito hasta alcanzar 30 milímetros de mercurio por encima del punto donde desaparezca el pulso percibido. Se coloca el fonendoscopio, se toma la lectura, se escuchan los ruidos de Korotkov, que ustedes ya también los han visto, saben que son 5. Y el primer ruido se toma como valor sistólico, el último como valor diastólico. Entonces aquí les decía que la hipertensión, bueno, los valores de la presión arterial, ¿sí? Los valores de la presión arterial, los valores normales cambian según el consenso. Eso a los médicos nos gusta cambiar todo cada 2 años, cada 3 años, y a veces lo complicamos más de la cuenta. Pero bueno, es necesario porque eso hace que la medicina avance y que las investigaciones que se hacen, pues, las podamos aplicar en nuestros pacientes. Entonces, esos se están actualizando constantemente. Los valores deben repasarlos. Estos no son los del último comité, pero a veces cambian. A veces, por ejemplo, ponen hipertensiones arteriales especiales para los pacientes geriátricos, asumiendo que las presiones elevadas son normales por el endurecimiento de las arterias, sobre todo la sistólica, ¿sí? O sea, que casi que podría ser normal que en un paciente geriátrico la presión sistólica estuviera un poco elevada, porque se considera que es la diastólica en ellos la que más nos va a marcar un valor confiable de elevación de presión arterial. Entonces eso lo van a ver en medicina interna, probablemente bien los valores. La hipertensión arterial, pues recuerden que la mayoría es idiopática, no se sabe cuál es la causa, pero hay un porcentaje del 10% que es secundaria, o sea que ustedes pueden buscar qué enfermedad la está causando y si tratan esa enfermedad primaria, pues va a mejorar la hipertensión arterial. Bueno, en el embarazo y en el anciano son pacientes especiales que se manejan diferente y se diagnostican diferente. Tener en cuenta la hipertensión de bata blanca, porque en el consultorio ustedes van a ver pacientes que les dicen, y ustedes a veces no saben, a veces sí, ¿no? Pero el paciente muchas veces ya sabe, y dice, no, yo tengo uno le encuentra la presión alta y ellos ya saben que cuando entran al médico se les sube. Entonces ahí es importante mandarles un control para que se lo hagan afuera. Uno lo manda para la farmacia o que una enfermera vaya a la casa y se las tome bien tomada y la anoten, porque lo que le encontramos en el consultorio pues no va a ser confiable en estos casos. Y por eso también siempre debemos tomar controles ambulatorios de presión arterial y no quedarnos con la que le encontramos en el consultorio. De hecho, con un solo valor de presión arterial no es suficiente para diagnosticar hipertensión arterial por esta razón. Bueno, hay hipertensiones refractarias que uno les puede colocar 2 o 3 medicamentos y no mejoran, y pues en ellos hay que sospechar que hay una causa, ¿sí? Y el uso del mapa, que es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que es como un holter, pero de presión arterial. O sea, el paciente le pone el brazalete y él se pasea 24 horas con el brazalete por todos lados, mientras le va tomando cada cierto tiempo la presión y la va registrando en el aparato, y eso luego lo leemos y podemos saber si el paciente
de verdad es hipertenso o si fue que le encontramos hipertenso solamente en el consultorio, y saber en qué momentos del día hace los picos, y bueno, eso nos ayuda mucho a aclarar el diagnóstico y a tratar a los pacientes, el mapa. Entonces, bueno, junto con la hipertensión arterial hay otros factores de riesgo cardiovascular, que los hombres tienen más riesgo, los antecedentes familiares, si fuman, el colesterol, el perfil lipídico y la diabetes. Entonces, aquí hay unas causas de hipertensión, causas identificables de hipertensión arterial, donde está la más frecuente es la apnea del sueño. Yo trabajo con apnea del sueño. La apnea del sueño es una enfermedad que se caracteriza por pausas respiratorias largas mientras el paciente duerme, que se asocia típicamente a ronquidos y a cansancio en el día. Son pacientes que no pueden descansar en la noche, el cerebro no descansa porque las apneas no permiten que el cerebro haga sus fases de sueño normales, y entonces, aunque ellos no se dan cuenta, al otro día se despiertan cansados, con sueño, se les olvidan las cosas, con dolor de cabeza y con la boca seca. Si alguno de ustedes ronca y tiene apneas, pues seguramente estará ahorita dándose cuenta, identificándose con los síntomas. Es más frecuente en pacientes con obesidad, pero también se da en pacientes delgados, no es solamente en pacientes obesos. Y si tienen problemas de la nariz o de otras cosas, de la parte de otorrino, la vía aérea superior, pues empeora. Entonces resulta que cuando un paciente tiene más de 3 medicamentos para la hipertensión y no mejora, y ronca, hay que hacerle un estudio de sueño porque probablemente tiene una apnea del sueño, y si tratan la apnea del sueño, mejora la hipertensión arterial. Y hay otras causas, ¿no? Hay medicamentos, enfermedad renal crónica, el esteroidismo primario, y hay cosas más graves como el feocromocitoma, la coartación de la aorta, bueno. Entonces, bueno, para evaluar la presión arterial, pues aparte de la toma de la presión, pues buscan el compromiso órgano blanco. Entonces, ¿cómo podrían buscarlo? Pues aquí vemos los órganos blancos que son, hay lesiones macrovasculares y microvasculares. Está la alteración cardíaca, cerebral, renal, las arterias periféricas y la retina. Entonces, un fondo de ojo bien hecho les puede ayudar a identificar la retinopatía hipertensiva y la evaluación del ápex, la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y pues siempre un paciente con hipertensión pues necesita exámenes, ¿sí? Exámenes que llamamos de rutina, que no deberían ser ningún examen de rutina, pero sí hay que hacerle un electrocardiograma, un examen de orina, un examen de glucosa, de creatinina, un perfil lipídico. Bueno, luego van a diferenciar entre emergencia y urgencia. En estos pacientes lo que se trata de identificar es qué tanto tiempo de evolución tienen con la presión arterial alta y qué tanto está comprometiendo los órganos blancos, y eso les va a ayudar a diferenciar si es una urgencia o una emergencia. Bueno, eso lo van a ver también después. ¿Y en qué se diferencia que sea una urgencia o una emergencia? Pues en que las emergencias hay que tratarlas rápido, el mismo día. Las urgencias les dan chance de mandarlos para la casa, de observarlos y mandarlos para la casa y hacerle seguimiento los otros días. Bueno, el otro signo vital es el pulso. Entonces el pulso es el resultado de la sístole ventricular al producir una onda de presión a través de todo el sistema arterial, ¿sí? Un pulso normal es una onda fuerte, suave, más rápida en la parte ascendente, que forma una bóveda donde es descenso suave, menos abrupto. Se puede tomar en diferentes partes, hay muchas partes, y les voy a dejar la tarea de que ustedes se tomen. Juliana, ¿ustedes están yendo a ya prácticas? O sea, ¿ya están viendo pacientes? Algunos estamos rotando como por grupos, pero no todos. ¿En el hospital? No en InSalud. En los puestos de salud. ¿Con los especialistas o con los médicos generales? Con los médicos generales, es lo que tengo entendido. Ya. Bueno, si pueden allá hacerlo, pues, y si no, háganlo con las familiares, ¿sí? En la casa, con la novia, con quien quieran, con el novio. Tomen los pulsos arteriales y empiecen. Al final pues vamos a ver ahorita los principales,
pero necesito que este fin de semana haga la tarea de palpar todos los pulsos que puedan, aunque no tengan pacientes, ¿listo? En las carótidas es uno de los sitios más fáciles de tomar, porque como las arterias carótidas están tan cerca del corazón, pues los pulsos se sienten con más intensidad. Y en un paciente que esté choqueado, que esté con hipotensión, el último pulso que va a desaparecer es el carotidio. Por eso es el que tomamos cuando estamos ante un paciente con alteración de la conciencia o en paro. Bueno, la presión significa, es una medida de fuerza sobre área. ¿Sí? La fórmula física es fuerza sobre área. En este caso, el pulso sería la fuerza de la sangre contra la pared de la arteria, mientras los ventrículos se contraen y se relajan. Entonces, los pulsos se palpan mejor sobre las arterias superficiales que están encima de un hueso. Pues porque eso nos va a permitir sentir mejor el cambio de presión. Por eso entonces se toman en diferentes partes. En las carótidas pues no hay hueso debajo, pero por ser tan grandes las carótidas pues es fácil palparlo, pero hay que saber ubicarlo, porque si uno no sabe ubicar el pulso bien, pues termina pensando que el paciente está en paro y haciéndole masaje cardíaco a alguien que tiene pulso, pero que como no saben tomar el pulso, pues entonces le rompieron el esternón sin necesidad. Pulsos carotídeos, braquiales, radiales, femorales, popliteos, el pulso pedio y el tibial posterior. Esos que están ahí son los que quiero que hagan la tarea este fin de semana de palparlos todos bilateralmente. Entonces se puede palpar con los pulpejos de los dedos, con el segundo y tercer dedo. El pulgar se usa algunas veces, sobre todo en el braquial y en el femoral. Cuando palpan el pulso, pues van a buscar la frecuencia, el ritmo, la forma de la onda, la amplitud, la simetría y si hay obstrucción al flujo de sangre. Entonces, pues la frecuencia, pues ya saben que todos deben tener reloj. ¿Sí? Ahí a veces me llegaban estudiantes de medicina sin reloj. Y sí, yo sé que ahora hay celular y que hay de todo, pero el reloj de pulsera, de pulso, de la muñeca, sigue siendo muy necesario para ver para atender los pacientes, porque ustedes tienen que medir la frecuencia, el pulso, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, y eso es la diferencia entre ingresar a un paciente o mandarlo para la casa. Yo les cuento una historia siempre en el internado cuando estaba rotando en ginecología. Nos ponían a auscultar la frecuencia cardíaca de los fetos en las barrigas de las mamás. Y pues eso era muy importante porque si la frecuencia cardíaca fetal estaba muy elevada, pues podría significar, o muy baja, podría significar que que la señora necesitaba ir a cesárea urgente, sobre todo pacientes de alto riesgo materno, preeclampsias, por ejemplo. Entonces, este compañero, que era un compañero muy especial, en el internado le dijeron esto, el ginecólogo le preguntó, dijo, tómale la frecuencia cardíaca fetal, y él le puso el fonendoscopio y le empezó a tomar la frecuencia cardíaca fetal, creo que era con la campana de Pinart. Y al final entonces se esperó ahí un ratico, ¿no? Esperó yo creo que como en 15 segundos, como en 10 segundos, le dijo, tiene 150. Y el ginecólogo lo miró, dijo, pero hombre, usted, o sea, ¿cómo hizo para tomársela si usted no tiene reloj? ¿Usted tiene reloj? Dijo, no, yo no tengo reloj. Y entonces, ¿cómo hizo para tomársela? Y el tipo le dijo, lo que pasa es que yo ya sé cuál es mi frecuencia cardíaca basal, y lo que hice fue comparar los latidos del bebé de la señora con los latidos míos, y así pude calcular la frecuencia cardíaca del bebé. Entonces, los que estábamos ahí, pues la explicación nos dio mucha risa, pero al ginecólogo no le dio risa, lo sacó de la sala, ¿sí? Pero es un ejemplo de cómo lo que le puede pasar a uno por no tener reloj en una situación
en donde se necesita la información, ¿sí? Oye, como también hay gente loca, ¿no? Eso no se debe hacer. O sea, si uno está tomando el pulso, la frecuencia cardíaca, debe ser preciso y debe hacerlo por un tiempo mínimo determinado, ¿ya? Uno se vuelve como por los afanes, pues, práctico, entre comillas, y empieza a contar el pulso por 15 segundos y luego multiplica por 4, ¿no? Entonces eso nos da el minuto. La recomendación es que no hagan eso. Ustedes están aprendiendo, y aprovecho para decirles algo. Ustedes están en el semestre de semiología, que es el semestre en donde están dedicados a examinar los pacientes. Entonces, háganlo muy bien, porque no van a volver a hacerlo igual jamás en la vida, a menos que sean profesores de semiología y eso. Pero es el semestre en donde ustedes tienen que dedicarle el tiempo a examinar súper bien los pacientes, porque no lo van a volver a hacer por varias cosas. Primero, porque no tienen tiempo. Segundo, porque no es necesario, ¿sí? O sea, va a llegar el punto en que no va a ser necesario hacerle un tacto rectal a un paciente, ¿sí?, que le llegó por dolor de cabeza. Entonces no van a poder hacerlo después, sino cuando le llegue el paciente con una hiperplasia prostática. Entonces, si están en semiología, y todo lo que tengan oportunidad de hacer, de tocar, de meter la mano, tienen que hacerlo ahorita, porque es el momento. No va a haber después tiempo para eso. Entonces, háganlo tomándose el tiempo, tómenlo el minuto completo, ¿sí? Claro, apréndanlo a hacer en medio minuto también, pero háganlo como es. Alguna vez leía de un texto de semiología algo que creo que es verdad, y es que el estudiante de semiología debe hacer una historia clínica muy completa, un examen físico muy completo, tan completo que se puede demorar 2 horas, 3 horas, 2 días, 3 días haciendo el examen físico completo del paciente, ¿sí? Y eso es algo que se debe hacer, y es lo que esperamos que hagan ustedes. Pero también hay una cosa cierta, y es que si un estudiante de medicina, terminando la carrera en el internado, sigue haciendo exámenes físicos de 2 o 3 horas, o historias clínicas de 2 o 3 horas, pues ese estudiante de medicina no puede ser médico. O sea, se perdió el tiempo con él, porque el entrenamiento consiste precisamente en que aprenda a hacerlo tan bien, que pueda hacerlo más rápido, y que además lo haga bien, pero que además aprenda cuándo hacerlo y cuándo no hacerlo. No sé si me hago entender. O sea, ahorita está muy bien demorarse, pero el objetivo de demorarse ahorita es aprenderlo también para que luego no se demoren. ¿Listo? Entonces, el ritmo, pues, el ritmo y la amplitud, la simetría, pues, consiste en que ustedes deben, bueno, por un lado, comparar cada pulsación una con la otra, ¿sí? Ver en el tiempo si los tiempos de presentación son constantes de esas pulsaciones, ¿sí? Y si la intensidad de cada pulsación, sí, la amplitud, la intensidad de cada pulsación, si es igual una que la otra, ¿sí? Porque usted puede tener una pulsación muy intensa y otra muy débil, ¿sí? Puede tener una pulsación muy intensa en una muñeca, en un pulso radial de la mano derecha, pero en el izquierdo puede ser diferente, puede ser más débil. Entonces, esas son las características que ustedes deben describir en un pulso: frecuencia, ritmo, amplitud, simetría, y si hay obstrucción al flujo aéreo. O sea, puede que no haya pulso. Entonces, eso es lo que van a describir en su historia clínica. Bueno, la frecuencia cardíaca, pues ya tendrían ustedes que poner el fonendoscopio, ¿sí?, y contar las pulsaciones.
Entonces, los pulsos carotídeos, como les decía, son los que más usamos para ver si el paciente está en paro. No palpar las dos carotidas al mismo tiempo, porque puede haber placas de ateromas por calcificación, que si ustedes palpan los dos lados, pues pueden dejar discapacitado al paciente, porque las placas pueden irse por las carotidas hacia el cerebro, hacia los hemisferios cerebrales, y pues producir un ACV, una isquemia, y dejar al paciente muy mal, sin habla, sin lenguaje, Entonces la idea es no palpar los dos al mismo tiempo, y además esa costumbre como de coger al paciente por el cuello palpándole las dos arterias como si lo fueran a ahorcar, pues no, eso no se hace y se ve mal. Los pulsos de las extremidades nos ayudan a ver qué tan bien está la circulación arterial en general, ¿sí? Y se deberían palpar al menos un pulso de cada extremidad. O sea, por ejemplo, en el pulso, en las pies, el pulso pedio, ¿sí? O el pulso tibial. Y en las manos, pues están el pulso radial. Entonces los pulsos van a depender del volumen de eyección del ventrículo izquierdo, de la velocidad de eyección, de la capacitancia del lecho vascular y las ondas de presión del flujo anterogrado. Entonces, supongamos, el ejemplo típico es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular hace que haya unas contracciones cardíacas con unos volúmenes de eyección que cambian de un latido a otro. Un momento. Que cambian de un latido a otro. Si una fibrilación auricular, pues en eso consiste, ¿no? En que no se contrae toda la masa muscular al mismo tiempo, sino que se contrae una fibra o algunas fibras por un lado y otras fibras por el otro. Es un total desorden, y eso hace que cuando el corazón se contraiga, manda unos chorritos de sangre pequeños y otros grandes, para ponerlo en términos coloquiales. Esa irregularidad en la sincronización del tejido cardíaco para hacer la contracción ventricular hace que el pulso sea irregular, ¿sí? Y arrítmico. Son volúmenes de eyección del ventrículo izquierdo bajos. Bueno, estos son los pulsos carotídeos. Se puede hacer con el pulgar, ¿sí? El pulgar derecho en la arteria izquierda se puede, pero también se puede hacer con los dos primeros dedos, el segundo y el tercer dedo. Hay diferentes formas. Eso ya en la práctica pues tienen que hablarlo con su docente, porque hay diferentes escuelas. Bueno, los pulsos se grafican, ¿sí? Y se pueden, como ustedes ven ahí, se pueden comparar con el electrocardiograma. Entonces ustedes ya saben que el electrocardiograma tiene las diferentes ondas, y cada onda representa una parte del ciclo cardíaco, y también pues ustedes pueden compararlo en el tiempo con el ciclo cardíaco con la onda de pulso. Bueno, entonces hay diferentes pulsos descritos que los van a estudiar, los van a leer, los diferentes tipos de pulsos patológicos, ¿sí? Por ejemplo, el hiperkinético Seller, que es un pulso grande, que indica eyección rápida a un volumen aumentado del ventrículo izquierdo. Está el pulso martillo de agua, el pulso Quincke, y van a buscar cómo cambian los pulsos cuando hay hiperquinesis. Entonces, insuficiencia valvular, la insuficiencia valvular aórtica, tirotoxicosis, anemia o las fístulas arteriovenosas. Busquen bien este tipo de pulso para que pues, revisen la fisiopatología
Y en YouTube pueden buscar más información sobre los pulsos. A veces hay videos donde con el Doppler les pueden hacer representaciones del pulso y para que escuchen cómo con un Doppler cómo es una onda de pulso dependiendo de la enfermedad. ¿Listo? Entonces, digamos que el pulso se palpa, pero con un Doppler ustedes pueden escuchar, digamos, entre comillas, las diferencias entre un pulso y otro. Está el pulso bisferiens, que tiene 2 ondas positivas durante la sístole, se siente mejor en la carótida, se ve en insuficiencia aórtica, en estenosis, o en fiebre, en ejercicio, en miocardiopatía hipertrófica. Toda esta es la representación del pulso hiperkinético. Ahí está esta es la representación sonora del primer ruido, del segundo ruido, comparada con el electrocardiograma, con el complejo QRS, la onda T y la onda del pulso, ¿sí? Ahí está el pulso hipokinético, el pulso parvus et tardus, el pulso dicrótico. Entonces, busquen estos pulsos y las características de cada uno y las enfermedades en las que se producen. Ahí está también la representación del normal, del dicrótico, del anacrótico, del bisferiens, del Zeller, del parvus et tardus. Entonces, el hipoquinético es un pulso pequeño que puede estar presente en pacientes hipovolémicos o bradicárdicos o que tienen falla cardíaca. El parvus et tardus se presenta en estenosis aórtica moderada o severa. Es un pulso pequeño con un pico sistólico retardado. Puede haber una muesca detectable en el pulso carótido llamado anacrótico y se puede ver en pacientes ancianos también. El pulso dicrótico, que tiene 2 picos, uno en sístole y otro en diástole, se palpa mejor en carótidas, menos en las arterias periféricas, más común en jóvenes de edad media con falla cardíaca. Se asocia a bajo gasto cardíaco, a presión telediastólica elevada y alta resistencia periférica. El pulso paradójico corresponde a una marcada disminución de la amplitud del pulso durante la inspiración o una caída en la presión sistólica central de más de 10 milímetros de mercurio. Se puede ver en taponamiento cardíaco o en asma severa sobre todo. Este pulso paradójico, revisen la técnica de cómo se toma. Este pulso paradójico no lo hacemos mucho en la práctica, pero les gusta mucho preguntarlo en los exámenes. Y dicen que la forma de tomarlo no es ni es pulso ni es paradójico. Busquen la técnica bien. Bueno, aquí están las gráficas. Está el pulso alternans, que es un patrón característico de latidos irregulares. Y hay un tercer ruido que corresponde al S3 o al sound 3. El pulso deficitario implica una diferencia entre el pulso arterial y el latido minuto. ¿Por qué? Porque hay latidos cardíacos que no logran expandir una onda pulsátil, y es típico de la fibrilación auricular. Ahí está el pulso alternans, el pulso paradójico. Bueno, el pulso venoso yugular, pues aquí hay algo, y es que las venas no le podemos palpar pulso. Así tienen pulsos, pero no los podemos palpar. O sea, una vena no tiene pulso palpable, pero pues con los equipos que nos dibujan las ondas, pues sí se puede ver cómo es la forma de la onda del pulso venoso yugular, ¿sí? Lo que ustedes pueden ver es ver la pulsación, sí la pueden ver. Por ejemplo, un paciente con una falla cardíaca y una ingurgitación yugular, ustedes ven la pulsación de la yugular, pero no se palpa. Entonces le ponen el paciente en ángulo de 45 grados, ven la presión, el nivel de la presión y el patrón de la onda, y pueden incluso buscar el reflejo hepatoyugular, que se busca haciendo una compresión en el hipocondrio derecho y observando el cuello para ver cómo se ingurgita la yugular. Busquen esa maniobra también del reflejo hepatoyugular
busquen cuánto deben presionar el hipocondrio derecho para estimular la aparición de la ingurgitación yugular en estos pacientes con falla cardíaca. Entonces, esto corresponde a la onda del pulso venoso, las diferentes ondas que hay y a lo que representa cada onda. Ahí está una yugular ingurgitada, ¿sí? Esta es la yugular externa. Miren la cabeza del esternocleidomastoideo, la cabeza clavicular, y cómo está ubicada la yugular. Entonces ustedes podrían, con un Doppler, analizar la onda y analizar cómo es el movimiento en la yugular de ese pulso. Bueno, entonces pues, esos pulsos venosos indican que hay un aumento en la presión auricular, por ejemplo en la falla cardíaca, enfermedad del pericardio, en hipervolemia, el síndrome de la vena cava superior. El signo de Kussmaul es un aumento paradójico de la presión y la altura de pulso durante la inspiración. O sea, durante la inspiración el corazón se comprime por el aumento de la presión intratorácica y eso puede aumentar la ingurgitación venosa yugular. Y las alteraciones en las ondas, como la onda prominente, donde la contracción de la aurícula derecha está aumentada, la onda de cañón en la disasociación auriculoventricular. Bueno, aquí importante la fibrilación auricular, que ustedes entiendan cómo son las pulsaciones, cómo son los latidos del corazón en la fibrilación auricular, es importante. Porque van a haber muchos pacientes con fibrilación auricular y a palpar pulsos con fibrilación auricular. ¿Sí? Deben aprender a diagnosticarlo para que la detecten y puedan buscar la causa y tratarla. Bueno, vamos a pasar ¿hasta qué hora, Juliana? Una pregunta, ¿hasta qué hora tienen clase ahorita a las 7 o algo, no? Doctor, pues las clases siempre van como hasta las 7, 7:30. Vale, vamos a continuar, listo, gracias. Entonces, la respiración. La frecuencia respiratoria es el otro signo vital. O sea, llevamos presión arterial, pulso y ahora frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria pues se hace pues, contando las respiraciones por minuto, que se puede hacer con una vista tangencial o poniendo la mano sobre el tórax, ¿sí? Y ustedes ponen la mano sobre el tórax del paciente y pues ahí van viendo en el reloj la frecuencia. Ahí es importante, si pueden que el paciente no se dé cuenta, mejor, porque cuando uno se da cuenta que lo están observando, pues empieza a respirar más rápido o a respirar diferente, o los pacientes empiezan a hacer esfuerzos, ¿no? Hacer esfuerzos para meter más aire y pues eso no les va a permitir de pronto que sea confiable el valor. Yo hace poco vi un paciente con COVID que era un familiar incluso y cuando yo llegaba se ponía nervioso y empezaba a respirar más rápido y ya no sabía uno si era porque estaba nervioso o si porque de verdad tenía taquipnea por el COVID. Entonces lo ideal sería incluso que el paciente no se diera cuenta que uno le está examinando la respiración. Y pues como los movimientos respiratorios se pueden ver a simple vista, entonces bastaría con que le quitaran la camisa y estar mirando el reloj para observar la frecuencia respiratoria en su estado natural. Entonces hay dos tipos de respiración, la costal superior y la toracoabdominal. La costal superior es la de las mujeres, la toracoabdominal es la de los hombres. Doctor, ¿qué hora salimos? Perdóname. Bueno, entonces, es importante que vean el patrón respiratorio, o sea, ver cómo mueve el tórax, cómo mueve el abdomen, si mueve el tórax y el abdomen al mismo tiempo, si cuando toma el aire se eleva el tórax o si cuando toma el aire se contrae el abdomen.
Todo eso tienen que empezar a valorarlo. Hasta ahora yo sé que no se han dado cuenta de eso, pero pues ya van a empezar a observarlo y a detallarlo. Cuando hay alguna enfermedad torácica, pleuropulmonar o inflamación o dolor, pues la caja torácica se va a volver menos móvil, ¿sí? Y van a, por ejemplo, los hombres van a exagerar la respiración abdominal como para compensar esos cambios de presión. Y en la mujer, pues al contrario. De hecho, cuando veamos los síndromes torácicos, en la inspección, uno mira cómo está la simetría del tórax, ¿sí? Y la simetría de los movimientos respiratorios. Entonces, la frecuencia respiratoria, como todos los signos vitales, varía con la edad, ¿sí? Y también, o sea, ¿por qué varía con la edad? Pues bueno, los bebés tienen frecuencias respiratorias altísimas, igual que las pulsaciones, ¿sí? Un recién nacido tiene frecuencia cardíaca, tiene una frecuencia cardíaca de 120 fácilmente, de 130. Y en la medida en que van creciendo, pues van disminuyendo las pulsaciones por minuto, y con la frecuencia respiratoria pasa igual. Entonces ustedes tienen que aprenderse los valores de frecuencia respiratoria. Ahorita no, porque no están viendo pediatría, pero cuando vean pediatría, que es otro mundo, les va a tocar aprenderse los valores de la frecuencia respiratoria recién nacidos, al año, a los 2 años, a los 5 años, a los 10, y ya después de que tengan 12, que son los adultos. Y pues la respiración varía también según el ejercicio, la temperatura ambiental, la hora del día. Cuando se aumenta la frecuencia respiratoria, pues se llama taquipnea. La polipnea se refiere más a la profundidad de la frecuencia de la respiración, ¿sí? Se pueden ver en síndromes febriles, en falla respiratoria, en anemia, en uremia, en encefalitis. Y la disminución de las respiraciones por minuto se llama bradipnea. Entonces se pueden ver en paciente en coma, o sea, por alteraciones de los centros respiratorios en el cerebro o en el sistema nervioso central, hipertensión endocraniana, o un paciente que esté en paro o casi en paro, pues pueden tener bradipnea, cuando ya están premortem, o pues no premortem, digamos, porque uno siempre pues lo va a reanimar, pero sí cuando están ya en choque. Entonces hay tipos de respiración también que se los tienen que aprender porque se preguntan en los exámenes. Respiración de Kussmaul, respiración de Cheyne-Stokes, respiración de Biot, taquipnea, bradipnea y disnea. Bueno, entonces lo de la disnea es otra parte. La disnea se refiere a la dificultad respiratoria. Como vamos a ver después, la disnea no es un tipo de respiración, ahí esto está mal. La disnea es un síntoma, que es la sensación de falta de aire, sino que la gente sí tiene la costumbre de decir que al examen físico el paciente tiene disnea, y eso no se puede decir. O sea, usted no puede ver si el paciente tiene disnea, porque la disnea solamente se la puede contar el paciente. Usted puede ver un paciente respirando con mucho ahogo, con mucha dificultad, pero usted le pregunta si tiene ahogo y le puede decir que no. Pasa con los pacientes con EPOC, que tienen ya una enfermedad crónica, que tienen alterados los centros respiratorios y el umbral de CO2, y ellos no tienen ahogo, pero respiran 30 veces por minuto y no tienen ahogo. Entonces, ¿uno qué hace? Pues describe lo que ve, ¿sí? Entonces, si está taquipnéico o bradipnéico, está bien. Y si tiene dificultad respiratoria, pues uno describe que tiene paciente de dificultad respiratoria y describe por qué le parece que tiene dificultad respiratoria. Porque está taquipnéico, porque tiene tirajes intercostales, supraclaviculares, porque tiene aleteo nasal, porque está cianótico, porque no puede pronunciar más de 5 palabras seguidas por la falta de aire. Entonces, aquí están las gráficas de los tipos de respiración. La respiración de Kussmaul, entonces, es la de la acidosis metabólica, ¿sí? Entonces, un paciente que tiene acidosis metabólica está tratando de compensar, entonces tiene respiraciones profundas y rápidas. Está la respiración de Cheyne-Stokes, que ven que es una respiración que empieza, tiene un patrón que se llama increscendo, decrescendo, y hay una apnea.
Entonces empieza con una profundidad muy bajita, va aumentando, llega a un pico, empieza a disminuir, luego deja de respirar y luego empieza otra vez aumentando y así sucesivamente. Esa es la respiración de Cheyne-Stokes, que es común en la falla cardíaca. Está la respiración de Biot, que es una respiración irregular. Miren que tiene una onda pequeña, otra onda grande, luego deja de respirar, luego vuelve una onda grande, no tiene ningún patrón. Esta es una respiración que se ve en enfermedades neurológicas sobre todo. Puede verse en meningitis de enfermedades neurológicas. Aquí en los exámenes no les acepto el cuento de que es que a veces cuando les pregunta a uno esto, entonces saca por allá un libro que dice causas de respiración de Biot. Y entonces hay libros que ponen 30 causas y entonces ponen la que está de número 30, la contestan en el examen. Entonces dicen que en el libro decía que era la número 30. No les estoy dando ideas para que reclamen los exámenes, les estoy diciendo lo contrario. O sea, no importa que en el libro diga que hay 30 causas de respiración de Biot, porque ya sabemos que las principales son tales o cuales, y eso es lo que estamos diciendo aquí en la clase. La medicina no es de siempre y nunca. Claro, usted puede haber visto un paciente en 1.000.000 que tenga una respiración de Biot y que tenga falla cardíaca. De pronto estaba ya muriendo, o de pronto ya estaba ya tenía una ACV y además de la falla cardíaca hizo una ACV y por eso empezó a hacer respiración de Biot. Más, eso no quiere decir que la respiración de Biot sea típicamente producida por falla cardíaca. ¿Me hago entender? Espero que sí. Entonces, para que no empiecen a hacer reclamos ahí como medio bobos, de que es que en el libro tal decían en la página no sé qué, que dentro de las 200 causas de la respiración de Biot estaba, no sé, la toma de café. Entonces, pilas con eso. Tienen que acostumbrarse desde ya a priorizar, a jerarquizar, o sea, a entender y aceptar que hay cosas más frecuentes, más importantes. De hecho, me acuerdo de la definición de la especialidad de medicina interna, de la que yo tengo también, que es la especialidad de la medicina interna. Imagínense, la definición de la especialidad es el estudio y el tratamiento de las enfermedades más prevalentes del adulto. Entonces, aquí la epidemiología es súper importante. Trabajamos siempre con epidemiología. Entonces buscamos el dolor torácico típico del infarto, es así. Claro, no quiere decir eso que un paciente, un vecino se infartó y no le dolía el pecho, porque era diabético. Claro, pero eso no quiere decir que el dolor típico del infarto sea que no tenga dolor. ¿Listo? Entonces, la disnea lo vamos a ver en otra clase con más profundidad y más calma. No nos vamos a detener aquí con la disnea. Feliz día. Bueno, entonces hay un signo que es nos falta la temperatura, ¿sí? Nos falta la temperatura y nos falta la saturación arterial de oxígeno, que ya se considera el quinto signo vital. Bueno, entonces yo voy a programar, ahorita me tengo que ir, vamos a programar con Juliana la otra clase que está pendiente. Revisen temperatura en los libros de texto que les dije, y yo les hablo de la saturación la próxima. Pues lean de todo, pero revisen de temperatura y hablamos sobre temperatura en la próxima clase. Les voy a dejar un caso clínico sobre temperatura en este fin de semana para que lo resuelvan, y en la próxima clase pues lo comentamos. ¿Les parece? Sí, señor. Doctor, listo. Listo, doctor, gracias. Bueno, listo. Gracias a ustedes. Juliana, ayúdame entonces a definir qué día, yo puedo a las 6 de la mañana casi siempre, qué día de la siguiente semana